Hay ciudades que se visitan y otras que se viven. Hay ciudades que sorprenden por un monumento famoso y otras que logran emocionar desde el primer paso que damos en sus calles. Lecce pertenece a este segundo grupo. Ubicada en el corazón del Salento, en el extremo sur de la región de Puglia, esta ciudad ha sido bautizada durante siglos como la Florencia del Sur. Pero basta caminar unos minutos entre sus plazas para comprender que Lecce posee una personalidad propia, una identidad que no necesita compararse con ninguna otra ciudad de Italia. Aquí, la piedra parece desafiar toda lógica. Ángeles suspendidos en el aire, flores que parecen recién esculpidas, leones, águilas, querubines y balcones tan delicados que cuesta creer que fueron tallados hace cientos de años. Todo nace de un material extraordinario, la pietra leccese, una roca caliza tan blanda al salir de la cantera que permitió a generaciones de escultores trabajarla como si fuera madera. Con el paso del tiempo, la piedra se endurece, conservando para siempre cada detalle del cincel. Pero Lecce es mucho más que barroco. Antes de convertirse en una de las ciudades más elegantes del sur de Italia, fue un importante asentamiento de los mesapios, más tarde una próspera ciudad romana y posteriormente un enclave estratégico gobernado por bizantinos, normandos, angevinos y españoles. Cada civilización dejó una huella que todavía puede descubrirse caminando por sus calles. Hoy recorreremos una ciudad donde el arte y la historia conviven en perfecta armonía. Nuestro recorrido comienza aquí, en la Porta Napoli, la puerta más monumental de la ciudad. Fue construida en 1548 para rendir homenaje al emperador Carlos V, el monarca que gobernó un vasto imperio donde, según se decía, nunca se ponía el sol. En aquella época, el sur de Italia sufría constantes ataques provenientes del Mediterráneo. El avance del Imperio Otomano obligó a reformar las murallas y fortificaciones de numerosas ciudades, y Lecce no fue la excepción. La antigua puerta medieval fue sustituida por este elegante arco triunfal, símbolo del poder de la corona española y de la importancia estratégica que había adquirido la ciudad. Su nombre, Porta Napoli, no es casualidad. Era el acceso utilizado por quienes llegaban desde Nápoles, la capital del reino al que pertenecía esta región. Después de caminar por calles relativamente estrechas, el espacio se abre de golpe y aparece una de las plazas más sorprendentes de Italia, la Piazza del Duomo. A diferencia de la mayoría de las plazas italianas, esta no nació para albergar mercados ni reuniones políticas. Fue concebida como un gran escenario barroco, un espacio pensado para impresionar. Por eso permanece prácticamente cerrada por edificios en 3 de sus lados, obligando al visitante a descubrirla de manera inesperada. Frente a nosotros se alza la Catedral de Lecce. A un lado, el imponente campanario domina el perfil de la ciudad. Frente a la catedral se encuentra el Palacio Episcopal, residencia histórica de los obispos, y completando este magnífico conjunto aparece el elegante seminario, considerado una de las obras maestras del arquitecto Giuseppe Cino. Todo parece cuidadosamente colocado para mantener un perfecto equilibrio entre arquitectura, luz y proporciones. Es difícil encontrar otro lugar donde el barroco se exprese con tanta armonía.
En el centro de esta magnífica plaza se encuentra el edificio que ha sido el corazón espiritual de Lecce durante casi 9 siglos. Una catedral que guarda mucho más de lo que revela a simple vista. Su historia comienza en la Edad Media, pero la ciudad decidió reinventarla para convertirla en una de las grandes joyas del barroco italiano. La historia de esta catedral comienza en el año 1144, cuando el obispo Formoso encargó la construcción del primer gran templo de la ciudad. Sin embargo, con el paso de los siglos, Lecce prosperó, su riqueza aumentó, el barroco comenzaba a florecer y la antigua iglesia ya no representaba la grandeza que la ciudad quería mostrar al mundo. Fue entonces cuando apareció una figura fundamental en la historia de Lecce, Giuseppe Címbalo, arquitecto, escultor y uno de los grandes genios del barroco italiano. Címbalo recibió el encargo de transformar completamente la catedral entre 1659 y 1670. El resultado fue una obra que aún hoy sigue sorprendiendo por su equilibrio entre elegancia, teatralidad y espiritualidad. La nave central, amplia y luminosa, está acompañada por una sucesión de altares laterales que parecen pequeñas capillas independientes. Cada uno posee esculturas, mármoles policromados, pinturas y columnas que reflejan la enorme prosperidad que vivió Lecce durante los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, existe algo que unifica todo el espacio: la luz. En el barroco, la luz era mucho más que un elemento arquitectónico. Representaba la presencia de Dios. Por eso, cada ventana, cada apertura y cada reflejo fueron cuidadosamente calculados para dirigir la mirada del visitante hacia el altar mayor. El altar principal está dedicado a la Asunción de la Virgen María, patrona de la catedral. Aquí culmina el recorrido visual del templo. Pero la historia de Lecce no comenzó con el barroco. Mucho antes de que estas iglesias fueran construidas, otra civilización ya llenaba estas calles de vida. Para descubrirla, debemos dirigirnos al verdadero corazón de la ciudad, la Piazza de San Oronzo, un lugar donde romanos, comerciantes, nobles y viajeros han compartido el mismo espacio durante casi 2000 años. Aquí, los habitantes se encuentran para conversar, celebrar, manifestarse o simplemente disfrutar de un café mientras observan el ir y venir de la ciudad. Pero este lugar ha sido el centro de la vida pública desde mucho antes de que existieran las cafeterías o los elegantes edificios que hoy la rodean. Durante la época romana, este era el auténtico Foro de Lupiae, el antiguo nombre de Lecce. Y desde entonces, generación tras generación, esta plaza nunca ha dejado de ser el punto de encuentro de sus habitantes. Dominando toda la plaza se encuentra la figura de San Oronzo, el santo patrono de Lecce. La tradición cuenta que fue el primer obispo de la ciudad y que murió mártir durante las persecuciones del Imperio Romano en el siglo I. En el año de 1656, una terrible epidemia de peste azotó al reino de Nápoles. Mientras muchas ciudades sufrían miles de víctimas, Lecce salió relativamente indemne. Los ciudadanos atribuyeron aquella protección a la intercesión de San Oronzo. Desde entonces fue proclamado oficialmente patrono de la ciudad y su devoción continúa profundamente arraigada hasta nuestros días. En pleno centro de Lecce, rodeado de cafeterías, tiendas y edificios modernos, aparece uno de los vestigios más importantes de la antigua ciudad romana, el anfiteatro romano. Fue construido entre los siglos I y II después de Cristo durante el reinado del emperador Augusto
y ampliados posteriormente bajo Trajano. En su época de mayor esplendor podía albergar cerca de 25.000 espectadores, una cifra impresionante si pensamos en el tamaño de la ciudad en aquel entonces. Aquí se celebraban combates de gladiadores, cacerías con animales exóticos, representaciones públicas y grandes espectáculos que reunían a toda la población. Lo más sorprendente es que durante siglos nadie sabía que este anfiteatro seguía aquí. Con el paso del tiempo fue quedando cubierto por nuevas construcciones, palacios, casas, calles. La ciudad medieval terminó ocultándolo casi por completo. No fue hasta comienzos del siglo XX cuando durante unas obras comenzaron a aparecer enormes bloques de piedra. Poco a poco salieron a la luz las graderías, los corredores y parte de la arena donde combatían los gladiadores. Hoy solo podemos contemplar aproximadamente un tercio del anfiteatro. El resto continúa escondido bajo los edificios que rodean la plaza. Una parte de la antigua Lecce sigue literalmente bajo los pies de quienes pasean por aquí cada día. Hasta ahora hemos descubierto la ciudad romana. Hemos recorrido el corazón religioso de Lecce, pero aún nos falta conocer aquello que convirtió a esta ciudad en una de las capitales artísticas de Europa. Porque si existe un edificio capaz de resumir el alma de Lecce, ese edificio es la Basílica de Santa Croce. Muchos viajeros llegan hasta aquí atraídos por una fotografía, pero bastan unos segundos frente a su fachada para comprender que ninguna imagen logra hacerle justicia. La historia de esta basílica comenzó en 1549, cuando los monjes celestinos decidieron levantar un templo que reflejara el poder espiritual y económico que Lecce había alcanzado durante el Renacimiento. Sin embargo, la obra resultó tan ambiciosa que tardó más de 150 años en completarse. Varias generaciones de arquitectos, escultores y artesanos participaron en su construcción. Es imposible permanecer indiferente frente a esta fachada. No existe un solo espacio vacío. Cada centímetro fue cuidadosamente decorado. Flores, animales, ángeles, frutas, columnas, guirnaldas, criaturas mitológicas. Todo parece moverse, todo parece estar vivo. Mientras el Renacimiento buscaba el equilibrio y la perfección, el Barroco perseguía algo muy distinto. Quería emocionar, sorprender, despertar admiración. Y Santa Croce consigue exactamente eso. En el centro de la fachada encontramos una de las joyas de la arquitectura italiana, su espectacular rosetón, tallado con una precisión extraordinaria. Parece más una delicada pieza de encaje que una obra realizada sobre piedra. Está rodeado de hojas de acanto, racimos de uvas, figuras humanas y animales fantásticos que simbolizan la abundancia, la creación y la belleza del universo. Cuando la luz del atardecer ilumina esta piedra dorada, el rosetón parece transformarse. Pero existe un detalle que casi todos los visitantes observan y muy pocos conocen. Justo debajo del gran balcón aparecen varias figuras humanas sosteniendo el enorme peso de la estructura. A primera vista parecen gigantes, atlantes como los llamaban los arquitectos clásicos. Sin embargo, los habitantes de Lecce los conocen popularmente como los turcos. ¿Quiénes son realmente? La respuesta sigue siendo motivo de debate entre los historiadores. Durante mucho tiempo se creyó que estas esculturas representaban a prisioneros del Imperio Otomano, obligados simbólicamente a sostener el triunfo del cristianismo. No debemos olvidar que durante los siglos XV y XVI el Mediterráneo vivía bajo la constante amenaza de los ataques otomanos. Después de contemplar
una de las fachadas más extraordinarias del barroco europeo, llega el momento de descubrir el otro rostro de Santa Croce. Lo primero que sorprende es la amplitud del espacio. La luz entra con suavidad por los ventanales superiores, iluminando las columnas y creando un ambiente completamente distinto al que acabamos de dejar en el exterior. La belleza aparece poco a poco, porque el barroco no buscaba únicamente impresionar los ojos, también pretendía tocar el alma. La nave principal está flanqueada por robustas columnas de piedra lechese que sostienen elegantes arcos de medio punto. Cada columna presenta delicados capiteles esculpidos con hojas, flores y motivos clásicos, recordándonos la profunda admiración que los artistas barrocos sentían por la arquitectura de la antigua Roma. A pesar del tamaño de las columnas, el conjunto transmite una sorprendente sensación de ligereza. Todo parece conducir nuestra mirada hacia el altar mayor, pero basta levantar la mirada para descubrir otra de las grandes joyas del templo, el impresionante techo artesonado. La palabra artesonado hace referencia a un techo dividido en compartimientos geométricos cuidadosamente decorados. En Santa Croce, estos paneles enmarcan grandes lienzos religiosos que narran episodios de la fe cristiana. La combinación entre pintura, madera y arquitectura crea una extraordinaria sensación de profundidad. Es imposible no quedarse unos segundos contemplándolo. Parece una galería de arte suspendida sobre nuestras cabezas. Entre todos los altares del templo, hay uno que merece una atención especial, el dedicado a San Francisco de Paola, fundador de la Orden de los Mínimos, considerada una de las obras más refinadas de Santa Croce. Este altar destaca por el extraordinario trabajo escultórico realizado en piedra lechese. Las columnas parecen ascender con movimiento. Los ángeles sostienen dedicadamente la composición y la imagen del santo transmite la humildad que caracterizó toda su vida. San Francisco de Paola fue conocido por su profunda austeridad y por dedicar su existencia al servicio de los más necesitados. Su presencia en esta iglesia recuerda que detrás de toda la riqueza artística del barroco, el verdadero mensaje seguía siendo la fe. El verdadero encanto de Lecce no se encuentra únicamente en sus grandes monumentos, también se vive en sus calles silenciosas, en los balcones cubiertos de flores, en las antiguas puertas de madera, en los pequeños patios escondidos tras enormes portones y en esa luz dorada que transforma completamente la ciudad cuando comienza a caer la tarde.